Marta estaba sentada en el borde de la cama, su cuerpo apenas sostenido por el colchón hundido, observando a su bebé dormido con una mezcla de amor y desesperación. Diego, con sus mejillas regordetas y sus labios formando un leve arco, parecía un ángel en miniatura. Su respiración era un susurro constante, un recordatorio de la vida frágil y preciosa que dependía completamente de ella. El pequeño rostro de Diego estaba sereno, completamente ajeno a las tormentas que rugían dentro de su madre. A sus 6 meses, él era su ancla y su tormento, la razón por la que luchaba día tras día y, al mismo tiempo, el motivo por el que sentía que no podía permitirse fallar. La habitación en la que vivían era pequeña y sombría, apenas un cuarto alquilado en un edificio antiguo del centro de la ciudad. Las paredes, una vez blancas, estaban descascaradas, mostrando capas de pintura descolorida y manchas de humedad. El mobiliario desparejado, una mezcla de piezas recogidas de ventas de garaje y donaciones, contaba la historia de una vida que se desmoronaba lentamente. Una cómoda de madera astillada y una silla con una pata coja completaban el cuadro de decadencia. Marta había dejado de trabajar cuando Diego nació, y desde entonces, cada día había sido una batalla contra los demonios que la acechaban. Antes de convertirse en madre, había sido una joven prometedora, con una carrera ascendente en una prestigiosa firma de diseño gráfico. Sus habilidades y creatividad la habían llevado a destacarse rápidamente, y su futuro parecía brillante. Sin embargo, la presión constante, el estrés de los plazos y las malas compañías comenzaron a hacer mella en ella. Lo que empezó como un escape ocasional en reuniones sociales se convirtió en una trampa inescapable. La cocaína se había convertido en su compañera constante, una amiga traicionera que prometía alivio, pero solo traía más caos. Aunque Marta intentaba dejarla, la tentación siempre era demasiado fuerte. La droga la arrastraba una y otra vez a un abismo del que sentía que nunca podría escapar. Ahora, sentada en esa habitación destartalada, mirando a su hijo, Marta sentía el peso de cada decisión equivocada, de cada momento de debilidad, pero también sentía una chispa de esperanza, una pequeña llama alimentada por el amor incondicional que tenía por Diego, su única razón para seguir luchando. El agudo sonido del teléfono rompió el silencio, sacándola bruscamente de sus pensamientos. Marta miró el aparato con una mezcla de ansiedad y resignación. En la pantalla, el nombre de su madre parpadeaba insistentemente. Era la mujer que había intentado ayudarla una y otra vez, enfrentándose a su rechazo con una paciencia inquebrantable. Cada vez que Marta la veía, sentía el peso de la culpa y la vergüenza aplastándola, recordándole sus fallos y promesas rotas. Sabía que debía contestar, que su madre solo quería asegurarse de que estuviera bien, pero sus dedos parecían de plomo. El peso de sus errores y la vergüenza de no poder enmendarlos la paralizaban. Finalmente, dejó que la llamada se fuera al buzón de voz, escuchando el tono de desconexión como un golpe en el pecho. Prometiéndose a sí misma que hablaría con ella más tarde, Marta suspiró, consciente de la mentira que se estaba contando. Desesperada por una distracción, se levantó y se dirigió al baño. Abrió el pequeño botiquín de metal oxidado, sus manos temblorosas encontrando una cajita de madera en el estante superior. Era su escondite, su refugio secreto donde guardaba sus reservas. Al abrir la caja, el polvo blanco la miró de vuelta, tentador y repulsivo al mismo tiempo. Marta se quedó mirándolo durante un largo minuto, sintiendo la lucha interna entre el deseo abrasador y la razón que intentaba aferrarse a su última fibra de fuerza. El llanto de Diego rompió el hechizo. Su llanto era urgente, una llamada que atravesaba la neblina de sus pensamientos oscuros. Marta cerró la caja de golpe, casi tirándola de vuelta en el botiquín.
Corrió hacia la otra habitación, donde su hijo lloraba desconsolado en su cuna. Lo levantó con manos temblorosas, acunándolo contra su pecho. El calor y la suavidad de su cuerpo pequeño fueron un bálsamo instantáneo para su alma atribulada. Mientras lo balanceaba y susurraba palabras tranquilizadoras, el deseo se disipaba, reemplazado por una determinación renovada. Los días pasaban en una neblina de culpa, lucha y breves momentos de alegría. Cada sonrisa de Diego, cada balbuceo y risita, eran un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Cada pequeño logro, como cuando él lograba agarrar su dedo con su manita, llenaba su corazón de una esperanza frágil pero vital. Marta sabía que debía ser fuerte, que tenía que seguir adelante, pero la soledad y la presión a menudo la aplastaban. Fue en uno de esos momentos de desesperación cuando Marta tomó una decisión crucial. No podía seguir sola, no podía permitirse fallar a Diego. Decidió que debía buscar ayuda, no solo por ella misma, sino sobre todo por su hijo. Buscó en su teléfono el número de una línea de ayuda que había visto en un panfleto y, con un último suspiro de determinación, marcó el número, sabiendo que este paso podría cambiar su vida. Una tarde gris, cargada con la humedad del aire y el ruido distante del tráfico, Marta dejó a Diego con la vecina de confianza, doña Isabel, una anciana amable y solitaria, que había mostrado un cariño especial por el bebé desde el primer día. Acarició la mejilla de su hijo y le susurró una promesa de regresar pronto. Con el corazón pesado, se dirigió a su primera reunión de Narcóticos Anónimos. Cada paso parecía un desafío, y el miedo la carcomía por dentro, amenazando con hacerla retroceder. Pero siguió adelante, impulsada por la necesidad de cambiar. Al llegar al edificio, sus manos temblaban al empujar la puerta de entrada. El salón comunitario era sencillo, con sillas dispuestas en un círculo y una mesa con café y galletas en una esquina. Un grupo diverso de personas ya estaba reunido, cada uno con su propia historia de lucha y redención reflejada en sus rostros. Marta se sintió fuera de lugar al principio, con la ansiedad quemándole el estómago. Las miradas de bienvenida y los suaves saludos la hicieron sentir expuesta, como si todos pudieran ver su dolor y sus errores. Se sentó en una silla al borde del círculo, tratando de hacerse pequeña y pasar desapercibida. Pero a medida que las personas empezaron a hablar, compartiendo sus historias de caídas y levantamientos, de noches oscuras y días de esperanza, Marta comenzó a sentir una conexión. Sus propias experiencias resonaban con las de los demás. Había un hilo común de dolor, pero también de esperanza y determinación de construir una vida mejor. Durante semanas, Marta asistió a las reuniones, encontrando consuelo en las historias de los demás. Cada testimonio era un espejo en el que veía reflejada su propia lucha. Poco a poco, comenzó a compartir su propia historia, sus miedos y sus sueños. Descubrió que no estaba sola, que había otros que entendían su dolor y su lucha. Hizo amigos que la apoyaron incondicionalmente y encontró mentores que la guiaron con sabiduría y compasión. Lo más importante, empezó a creer que podía cambiar, que podía construir una vida mejor para ella y para Diego. Cada día era una batalla, pero ahora tenía armas para pelear. La comunidad que la sostenía, las herramientas que aprendía en las reuniones y la creciente fortaleza dentro de ella. Su vida comenzó a mejorar, paso a paso, día a día. Una noche, mientras arrullaba a Diego para que durmiera, Marta recibió una llamada que cambiaría su vida. Su antiguo jefe, con quien no había tenido contacto en meses, le ofrecía una oportunidad para regresar al trabajo. Le explicó que su talento era necesario y que le darían las condiciones que necesitara para conciliar su nueva vida con sus responsabilidades laborales. Marta sintió una mezcla de miedo y esperanza.
Sabía que no sería fácil, pero también sabía que necesitaba esta oportunidad para darle a Diego el futuro que merecía. Aceptó la oferta con gratitud y una renovada determinación. La llamada de su jefe no solo era una oferta de empleo, era una señal de que su vida estaba empezando a cambiar para mejor. Con Diego en sus brazos, Marta se permitió sonreír, llena de esperanza y lista para enfrentar lo que viniera. El equilibrio entre el trabajo, la maternidad y la recuperación era precario, pero Marta se mantenía firme, aferrándose a cada pequeño logro como si fuera una ancla en medio de la tormenta. La rutina diaria le proporcionaba una estructura necesaria: levantarse temprano, preparar el desayuno para Diego, dejarlo en la guardería, trabajar diligentemente en la oficina y luego regresar a casa para cuidarlo. Cada noche, después de arrullar a Diego para que durmiera, se sentía satisfecha al ver los progresos del día, por mínimos que fueran. Estos pequeños éxitos la llenaban de un orgullo silencioso, dándole fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, los fantasmas del pasado no la dejaban en paz. Las sombras de sus antiguos hábitos y las tentaciones que había dejado atrás la acechaban constantemente, haciendo que cada día fuera una lucha para mantenerse en el camino correcto. Marta sabía que su batalla no terminaba al final de cada jornada, sino que continuaba en su mente y en su corazón, exigiéndole una vigilancia constante. Un día, mientras revisaba unos archivos en la oficina, Marta recibió una visita inesperada. Al levantar la vista, su corazón se detuvo por un instante. Allí, en la puerta, estaba Javier, el hombre que había sido su proveedor y, en un tiempo, su amante. Su presencia la golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándola sin aliento. Había estado evitando sus llamadas y mensajes durante meses, pero ahora estaba allí, en carne y hueso, trayendo consigo todas las tentaciones y recuerdos del pasado. «Marta, hace tiempo que no te veía», dijo Javier, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, fría y calculadora. Marta sintió una oleada de emociones encontradas: miedo, deseo, rabia. Intentó mantener la compostura, aunque la tormenta interna amenazaba con desbordarse. Sus manos temblaban ligeramente mientras se esforzaba por mantener su voz firme. «Javier, no tengo nada que decirte. Necesito que te vayas», respondió, tratando de sonar firme, pero sintiendo cómo su resolución tambaleaba. «Sabes que no es tan fácil. Siempre habrá una parte de ti que me necesite», dijo él, dando un paso hacia ella, su presencia abrumadora llenando el pequeño espacio entre ellos. Marta sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, como si la oficina se volviera un lugar claustrofóbico. La urgencia de proteger a Diego y a sí misma la impulsó a actuar. Sabía que debía ser fuerte, por Diego, por ella misma. Dio un paso atrás, alejándose de él, y con voz más firme y decidida le dijo: «Ya no soy esa persona. No te necesito. Ahora vete, o llamaré a seguridad». Javier la miró con una mezcla de sorpresa e irritación, pero al ver la determinación en sus ojos, retrocedió. Murmuró algo inaudible y salió de la oficina, dejando a Marta temblando, pero más resuelta que nunca a proteger la vida que estaba construyendo para ella y para Diego. Javier la miró por un largo momento, sus ojos oscuros tratando de penetrar su determinación. El silencio entre ellos se alargó, cargado de tensiones no resueltas y promesas rotas. Finalmente, se encogió de hombros con un gesto despectivo, como si aceptara una derrota temporal, y se dio la vuelta, marchándose con pasos firmes. La puerta se cerró detrás de él, dejando a Marta temblando, su cuerpo sacudido por la adrenalina y el miedo. Esa noche, Marta no pudo dormir. Se quedó junto a la cuna de Diego, observando su pequeño pecho subir y bajar con cada respiración. El suave resplandor de la lámpara nocturna bañaba el rostro de Diego en una luz dorada,
realzando su inocencia y pureza. Marta sintió que cada inhalación y exhalación de su hijo le transmitían una fuerza tranquila. En la serenidad de su sueño, Diego parecía ajeno a los peligros y conflictos del mundo, y fue en esa inocencia donde Marta encontró la fuerza que necesitaba. Se prometió a sí misma, una vez más, que protegería a su hijo a cualquier costo. Los meses pasaron y la vida de Marta comenzó a mejorar paulatinamente. Encontró un ritmo en su trabajo, equilibrando sus responsabilidades profesionales con su papel de madre. Poco a poco, construyó un pequeño pero sólido círculo de apoyo, compuesto por colegas comprensivos, amigos de Narcóticos Anónimos y vecinos amables como doña Isabel. Cada día sin recaer era una victoria, una batalla ganada en la guerra constante contra sus demonios internos. Cada sonrisa de Diego, cada nuevo sonido que emitía o cada pequeño logro en su desarrollo era una recompensa inestimable que llenaba su corazón de alegría y esperanza. Pero el destino tenía preparada una última prueba, una última tormenta que pondría a prueba toda su resiliencia y determinación. Un día, mientras caminaba por el parque con Diego en su cochecito, disfrutando del aire fresco y el canto de los pájaros, un coche negro se detuvo bruscamente a su lado. El chirrido de los frenos rompió la tranquilidad del entorno, y antes de que Marta pudiera reaccionar, dos hombres salieron del vehículo con movimientos rápidos y decididos. Todo sucedió en un instante, en un parpadeo. Uno de los hombres la agarró con fuerza por el brazo, mientras el otro intentaba arrancar a Diego del cochecito. Marta gritó, su corazón latiendo con fuerza, el pánico apoderándose de ella. Se aferró a su hijo con una fuerza sobrehumana, impulsada por un instinto feroz de protección. Luchó con todas sus fuerzas, sus gritos atrayendo la atención de los transeúntes cercanos. El caos se desató a su alrededor, personas corriendo hacia ella, voces alzándose en confusión y alarma. Los hombres, viendo que no podrían lograr su objetivo sin atraer más atención, soltaron a Marta bruscamente y se lanzaron de vuelta al coche, acelerando para escapar. Marta cayó al suelo, sus brazos aún rodeando a Diego, quien lloraba desconsolado. Los transeúntes se acercaron rápidamente, ofreciendo ayuda y consuelo. Marta, temblando y con lágrimas en los ojos, agradeció la intervención de los desconocidos. Mientras la policía llegaba y tomaba su declaración, Marta abrazó a Diego con fuerza, prometiéndose a sí misma que nunca más permitiría que alguien pusiera en peligro a su hijo. Luchó con todas sus fuerzas, gritando por ayuda con una voz desgarradora que resonó por todo el parque. La adrenalina recorría su cuerpo, dándole una fuerza casi sobrenatural, pero los hombres eran fuertes y decididos. Sentía sus manos ásperas intentando arrancarle a Diego, su precioso hijo, mientras su propio cuerpo se retorcía y luchaba para protegerlo. La determinación de una madre es una fuerza imparable, y Marta, con cada fibra de su ser, se negaba a dejar que se lo llevaran. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, que sus fuerzas la abandonarían y los atacantes lograrían su cometido, una voz resonó cerca de ellos. Un grupo de personas que paseaban por el parque acudió corriendo al ver la escena, gritando y lanzándose hacia los agresores. La confusión y el miedo se apoderaron de los atacantes, que soltaron a Marta y a Diego ante la inesperada intervención. Los hombres retrocedieron, intentando zafarse del creciente tumulto de transeúntes enfurecidos, y finalmente huyeron, ahuyentados por la determinación de los desconocidos. La policía llegó rápidamente, alertada por las llamadas de los testigos. Los oficiales tomaron declaración a Marta, que aún temblaba, sosteniendo a Diego con todas sus fuerzas. Entre lágrimas y suspiros entrecortados, contó lo sucedido. Más tarde, supo que uno de los hombres había sido enviado por Javier. El descubrimiento fue como un puñal en el corazón.
Javier quería recuperar el control, destruir la vida que ella había empezado a reconstruir con tanto esfuerzo. Esa noche, en el hospital, mientras los médicos revisaban a Diego para asegurarse de que no había sufrido daños, Marta se sentó en una silla de plástico en el pasillo. Su mente era un torbellino de pensamientos, pero en medio del caos hizo una promesa solemne. Nunca más permitiría que alguien pusiera en peligro a su hijo. Se secó las lágrimas y miró a Diego, quien dormía en una cuna improvisada, con la resolución renovada de protegerlo a toda costa. Finalmente, tras semanas de ardua investigación, la policía logró arrestar a Javier y sus cómplices. Marta fue llamada a testificar en el juicio, un proceso que la llenó de temor, pero también de una profunda sensación de deber. Con voz firme y clara, relató los horrores que había vivido, sin permitir que el miedo la silenciara. Su valentía y determinación ayudaron a asegurar una condena firme para Javier y los demás implicados. El día que se dictó la sentencia, Marta sintió que un enorme peso se levantaba de sus hombros. Fue un momento de cierre y un nuevo comienzo. Con Javier fuera de su vida, encarcelado y sin poder amenazarla más, Marta sintió que por fin podía respirar con libertad. La oscuridad que había nublado su futuro se disipaba, y por primera vez en mucho tiempo veía un horizonte lleno de posibilidades para ella y para Diego. Los años pasaron, y Marta y Diego florecieron como nunca antes. Marta, con una determinación férrea y una renovada pasión por su trabajo, ascendió rápidamente en su carrera. Su talento innato y su dedicación la llevaron a ocupar un puesto de liderazgo en la firma de diseño gráfico, donde se convirtió en una figura clave y respetada. Pero su éxito profesional era solo una parte de su transformación. Marta también se convirtió en un pilar de su comunidad, utilizando su experiencia personal para ayudar a otros a luchar contra la adicción. Fundó un grupo de apoyo local y comenzó a organizar talleres y conferencias, ofreciendo esperanza y recursos a quienes enfrentaban las mismas batallas que ella había superado. Diego creció rodeado de amor y fortaleza. Desde muy pequeño, aprendió de su madre el valor de la perseverancia y la resiliencia. Marta le inculcó la importancia de nunca rendirse, de siempre luchar por lo que uno cree y de buscar la luz incluso en los momentos más oscuros. Diego absorbió estas lecciones como una esponja, convirtiéndose en un niño curioso, compasivo y decidido. Su amor por el aprendizaje y su carácter amable reflejaban el entorno positivo y nutritivo que Marta había trabajado tan duro para crear. Marta nunca olvidó los días oscuros. Los recuerdos de sus luchas y caídas estaban siempre presentes, pero lejos de debilitarla, los usó como combustible para construir un futuro brillante. Cada vez que recordaba los momentos difíciles, se sentía más agradecida por lo lejos que había llegado. Cada logro, por pequeño que fuera, se celebraba como una victoria. La sonrisa de Diego, sus logros escolares y su crecimiento saludable eran constantes recordatorios de que su lucha había valido la pena. En cada paso hacia adelante, Marta encontraba una razón más para seguir luchando. Sabía que había encontrado la luz en medio de la oscuridad, y esa luz no solo iluminaba su camino, sino que también servía de faro para otros que estaban perdidos. Cada vez que alguien en su grupo de apoyo encontraba la fuerza para cambiar, Marta sentía una inmensa satisfacción. Su propia historia de redención se convirtió en un testimonio viviente de que la recuperación era posible, y su vida se llenó de propósito y significado. Marta y Diego no solo sobrevivieron a los desafíos que la vida les impuso, prosperaron y crearon un vínculo inquebrantable basado en el amor, la confianza y la resiliencia. Juntos, miraron hacia el futuro con esperanza y alegría, sabiendo que, sin importar lo que viniera, estaban preparados para enfrentarlo juntos, iluminados por la luz que Marta había encontrado y decidido nunca dejar apagar.